Buenas tardes a todos. Quiero darle la bienvenida a Gabriela Michetti. Es un honor para la Universidad de Palermo recibirla nuevamente. Gabriela ya estuvo con nosotros una vez por lo menos, ¿no? Dos veces, o sea, esta sería la tercera. Está viniendo acá como diputada nacional y cuando vuelva la próxima vez va a volver como senadora nacional. Ojalá. Es un poco difícil que eso no ocurra. Las dos cosas, tanto que gane la senaduría como que vuelva a la Universidad de Palermo. Gabriela Michetti actúa en política desde este siglo, ¿no? O, digamos, el siglo pasado, pues no. 2003, claro. Sí. En el 2003 Gabriela fue elegida legisladora, diputada de la ciudad, legisladora de la ciudad de Buenos Aires. En ese carácter se destacó y se convirtió en una figura nacional, al punto tal que Macri en el 2007 la eligió como compañera de fórmula para gobernar la ciudad de Buenos Aires, después de un trabajo en la legislatura porteña muy importante que hizo Gabriela. Ella fue presidenta del bloque, integró la comisión Cromañón, ¿no? La comisión investigadora de Cromañón, y en el 2007 resultó elegida vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Si yo no recuerdo mal, en las elecciones sacaron 45% en la primera vuelta y 60% en la segunda. Pero no se quedó todos los años que tenía que quedarse como vicejefa, porque en el año 2009, o sea, en la mitad del mandato, en una decisión que en aquel momento fue polémica, por haber dejado la vicejefatura, fue como candidata a diputada nacional, cabeza de lista como candidata a diputada nacional, y volvió a ganar de manera importante en las elecciones en la ciudad. Ahora es candidata a senadora nacional y lo que dicen las encuestas es que va primera en esa candidatura. Ustedes saben, ¿cuántos? Levanten la mano los que son de otros países. Muchos. Bueno, les recuerdo para todos cómo es el sistema electoral. En las internas, las nuevas internas que acá ahora se llaman primarias, es muy distinto el sistema para diputados y para senadores. Para diputados se presentan varias listas, después esas listas se integran siempre y cuando todas, entre las que saquen más del 22%. En cambio, el Senado no se puede desintegrar. Son siempre 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría. Gabriela encabeza la lista por la mayoría del PRO, junto con Diego Santilli. O sea, el segundo senador de la boleta de Gabriela es Diego Santilli, que es el ministro de Espacio Público de Macri, ¿no? Bueno, ellos dos van primero ahora, o sea que si se cumplen las encuestas, Gabriela va a ser senadora por la Ciudad de Buenos Aires, la senadora número 1, Diego Santilli va a ser el senador número 2, automáticamente, eso no se desdobla. Y la tercera banca, porque son 3 por distrito, o sea, la banca de la minoría, es la que verdaderamente está en disputa. Y está en disputa entre UNEN y el Frente para la Victoria. Quiere decir que se la están disputando Pino Solanas con Daniel Filmus, que hoy es senador nacional por la ciudad. Bueno, estoy hablando mucho, pero quiero que hable Gabriela, pero perdón. Solamente para que se ubiquen respecto de qué es exactamente la candidatura de Gabriela y por qué están ustedes frente hoy a una ganadora. Es muy difícil que eso cambie y Gabriela hoy lleva mucha ventaja al segundo. No sabemos quién es el segundo partido, pero le lleva mucha ventaja. Se está hablando de que tenés una intención de voto entre 33, 35 y 40%, ¿no? Sí, pero yo no quiero ni hablar de los números porque son muy volátiles los números. Y digamos, y como he tomado la decisión de... ¿Está prendido esto? Sí. Sí. He tomado la decisión siempre de no estar muy pendiente de las encuestas, así que no miro números, pero sí, la verdad que creo que nos están dando bien. Y
por lo pronto conservamos los votos que hemos tenido en la primera vuelta, o sea, en las PASO, en las primarias, y podrían agregarse algunos votos. ¿Por qué? Porque cuando se conformó el espacio que se denomina UNEN, se conformó con dirigentes de distintos partidos que no tienen perfiles muy similares, además, ¿no? Como personas. Entonces, no es tan sencillo o tan automático que la persona que votó a uno de ellos, que se llama Alfonso Pratgay, pueda votar, digamos, automáticamente al candidato que ganó en ese grupo, en el grupo UNEN, que se llama Pino Solanas, porque son perfiles muy diferentes de políticos, ¿no? Incluso ideológicamente tienen algunas brechas importantes. Entonces, nosotros esperamos que algunos de esos votos que en primaria fueron a algunos de los políticos de UNEN puedan venir a nosotros. Así que tal vez incrementaríamos el número que tuvimos en las elecciones primarias. Eso. UNEN es un espacio que está conformado por radicales, por socialistas, por un partido que se llama Proyecto Sur, por, ¿quién más? Coalición Cívica, ARI, y son un espacio, digamos, que ideológicamente, si tomamos en cuenta que todavía existen, cosa que yo dudo que sea así y creo que estamos viejos con esas categorías de análisis, pero si todavía existe la centroizquierda, ese sería el espacio de la centroizquierda. Bueno. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es, gracioso que Gabriela, que de PRO, les cuenta qué es UNEN, ¿no? Pero bueno, pero soy politóloga también, por eso, así que... Bueno, Gabriela es licenciada en Relaciones Internacionales. Un segundito que después vienen las preguntas. Gabriela es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Y quiero hacerte un par de... La propuesta es que charlemos un ratito nosotros y después los chicos te pregunten lo que les parezca. Perfecto. Pero bueno, yo voy a aprovechar para preguntarte sobre vos, porque tenés algunas características, como todos sabemos, tenés algunas características diferentes como política. Vos sos una política distinta, que de hecho te ganaste tu lugar por esa forma tuya de no ser convencional. Yo me acuerdo de esto, se hablaba mucho más ahora. No sé si es porque vos te mimetizaste con los políticos convencionales o qué pasó, pero ¿te sentís diferente o no en cuanto a tu manera de hacer política? Sí, creo que habemos algunos políticos hoy en la Argentina que tenemos bastante claro la necesidad de no repetir algunas de los errores, creo yo, que ha tenido la dirigencia política en el país. Y uno de los errores que a mí me parece muy así identificable es el de la que yo llamo la disociación o la construcción del personaje, ¿no? Hay mucho, en la política hay mucho de disociación, en la política, digamos, que empieza a alejarse de la gente. Cuando uno se mete, yo calculo que en un altísimo porcentaje, por una vocación de servicio, por una vocación de entender que a través del Estado se puede impactar masivamente en una sociedad. Y entonces con las políticas públicas podemos mejorar realidades que hoy no nos gustan o nos duelen o no nos satisfacen. Entonces resulta que al pasar del tiempo uno nota que mucha de esa gente que se metió en la política con esa vocación se empieza a alejar de la sociedad y se empieza a meter en la lógica endogámica de la propia política, o sea, de los políticos, en los intereses más de la corporación que los intereses de esa sociedad o las necesidades de transformación que esa sociedad tiene. Y para hacer eso tiene que convertirse en un personaje o disociarse en un personaje, y entonces tenemos personas que uno las conoce en la intimidad y termina diciendo, pero
qué tipo simpático, qué fantástico, qué sencillo, qué no sé qué. No parece eso cuando estás en la tele, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto